Bueno, lo que voy a hacer es, también porque Guillermo me mencionó de que podía ser un poco más intenso aquí, Sí, porque exacto. ya ven que es cuando va iniciando, yo no tengo problema con los que están iniciando también de ser como debo decir, pero entonces voy a mencionar las cuatro virtudes cardinales, pero me voy a centrar precisamente en el de la justicia, porque es, iba a decir curiosamente, pero la palabra es providentemente, el Papa ha tenido estos últimos meses dándole implícita y explícitamente esta virtud. Entonces, y a mí se me hace interesante esa parte, o sea, de que los han puesto a los tres últimos papas con las virtudes teologales, ¿verdad? La esperanza, Juan Pablo II, en un tiempo que estaba todo caído, como que Juan Pablo eh, floreció mucho la virtud de la esperanza en la iglesia. Benedicto, la fe, o sea, ya estás motivado, ya empiezas a esperar, entonces viene el hecho de conoce, porque una esperanza sin fe es una esperanza sin fundamento. Entonces, y puso como los cimientos de la fe. Y ahora viene el Papa Francisco a decir, tampoco nos podemos quedar ahora solamente en el conocimiento de la fe, hay que ponerlo en práctica, concretamente. Y la verdad que es muy intenso, ya desde como cardenal, el Papa Francisco en este término de la justicia. Entonces voy a dar primero una breve introducción y me voy a centrar ya básicamente en la virtud de la justicia. Hay dos tipos de virtudes, teologales y cardinales, o me gusta más llamarlas las cardinales, se le llaman morales también. Las virtudes teologales y morales, o cardinales. Las teologales, fe, esperanza y caridad. Las morales, o cardinales, son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Voy a decir un poquito de las otras tres, que me voy a centrar más en la justicia. La prudencia. La prudencia dice, decía Aristóteles, recta ratio agibilium, que significa la recta razón en el obrar. ¿Qué es la prudencia? Es la recta razón en el obrar. Tú eres prudente, tienes que analizar qué es la manera recta de obrar en el momento concreto. ¿Eh? Porque, por ejemplo, unas veces por prudencia vale la pena quedarse callado, pero otras veces es imprudente quedarte callado. Entonces, por eso es la recta razón en el obrar. Me voy a basar mucho en un sacerdote, teólogo, doctor en teología, famosísimo. Es de los teólogos confiables, porque ahorita hay de todo, confiables de la iglesia, que se llama el padre Antonio Rollo Marín. Antonio Rollo Marín. Entonces, me nutro mucho de sus escritos porque en cuanto a aspectos teológicos, él es muy claro y muy estructurado. Entonces, el padre Rollo Marín dice de la virtud de la prudencia, dice, es una virtud especial infundida por Dios, es decir, sobrenatural, infundidas por Dios en el entendimiento práctico para el recto gobierno de nuestras acciones particulares en orden al fin sobrenatural. Esto es un tanto teológico esto. ¿A qué se está refiriendo? Es decir, es una virtud que viene de Dios, la prudencia, y que ilumina el intelecto precisamente para saber, porque si nuestro intelecto no está iluminado por una gracia sobrenatural, está disminuido, porque nuestra naturaleza humana está herida. Entonces, es por eso que yo usualmente, cuando una persona va a tomar decisiones radicales, yo le pregunto, ¿estás en gracia? Porque si no estás casi seguro que te vas a equivocar. Porque el pecado oscurece el intelecto. No solamente te ensucia el alma, oscurece el intelecto. Una persona que no está en gracia no está haciendo juicios prudentes. No los puede hacer. Porque la prudencia ilumina precisamente el entendimiento. La fortaleza. La fortaleza, hay dos tipos de fortaleza, la física y la espiritual. Obviamente aquí se hace referencia a la espiritual. La física no es una virtud, ¿no? Tanto de que yo ahora me pongo a hacer ejercicio y voy a empezar a generar fortaleza dentro de mi cuerpo. Entonces, o empiezo a tomar vitaminas o alguna cosa de esas. Acá la virtud de la fortaleza, la virtud cardinal, se refiere a, es una virtud cardinal infundida también, es sobrenatural, infundida con la gracia santificante que enardece el apetito irascible, ahorita explico eso, el apetito irascible, y la voluntad para que desistan de conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera por el máximo peligro de vida corporal. Es decir, la fortaleza es también infundida por Dios, es una gracia sobrenatural que toca el intelecto, no, ya toca especialmente el aspecto de la voluntad. ¿Para qué? Para que tú puedas decidir correctamente, aún con el riesgo de perder la vida con esa decisión. El mejor ejemplo serían los mártires. Hombre, los mártires
delante tenían la muerte, delante tenían el martirio, y sin embargo la fortaleza para seguir profesando su fe. Entonces, eso no es normal, porque cualquier persona, por un instinto de conservación, ve el peligro y dice hasta aquí llegué. Por eso la fortaleza es una gracia que da Dios, porque da esa capacidad de elevarnos en nuestra humanidad, o sea, brincar lo que es meramente humano, huir al peligro, obviamente por causas justas, ¿va? En ese sentido. La templanza. La templanza, hay un sentido racional de la templanza como, pues no sé, que tú sabes que hay muchas cosas que tienen su medida y que si no le das esa medida a las cosas, te va mal. Es una templanza racional. Pero la templanza como virtud cardinal es también una virtud sobrenatural, las cuatro son sobrenaturales, que modera la inclinación a los placeres sensibles, modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente el del tacto, el del gusto, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. Lo explico rápidamente. ¿Qué ocasiona el pecado original? Que nuestra naturaleza esté desequilibrada. Por eso yo puedo estar, si soy fan del chocolate, un placer. Los placeres no son malos. Pero si yo soy fan del chocolate, si yo no tengo la virtud de la templanza, no sé hasta cuándo es suficiente chocolate. Le puede entrar y le puede entrar y le puede entrar. O sea, no tengo la templanza es dominio de sí mismo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Porque soy malo? No, porque mi naturaleza está herida. Entonces, mi naturaleza herida, que no sabe hasta dónde los placeres, hasta dónde lo bueno, hasta dónde lo malo, que no sabe de límites, tiene que estar obedeciendo la razón. Y la razón obedeciendo a la fe, iluminada por la fe. O sea, en este caminar, eso le llaman como en teología ascesis, es decir, como una disciplina espiritual. Toda la disciplina espiritual es empezar a reorganizar por la gracia, porque por los méritos propios no se puede, por la gracia, reestructurar las cosas como Dios las ha querido desde el principio. Las pasiones y los placeres son puestas por Dios, no son malas. Son malas cuando no está la virtud de la templanza, que es la que ayuda a poder ordenar hacia la razón y la razón después iluminada por la fe. O sea, ese es el orden que Dios ha puesto y que con el pecado original se vino todo abajo. Y entonces ahora sí entramos a lo de la justicia. La justicia primero en la Biblia tiene un sentido no diferente, pero al menos sí alterno, que significa santidad. O sea, en el sentido de virtud cardinal, la justicia tiene otro sentido, pero para que sepamos, al menos en la Biblia, también se pueden encontrar aspectos de justicia, pero referidas como a santidad. De hecho, en Mateo 5 dice, felices o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso va implicando también el aspecto de la santidad como tal. Lo que se define de José. José era un hombre justo, un hombre santo, ¿verdad? Entonces, bíblicamente tiene el sentido de santidad cuando hablamos de justicia. Pero en el sentido estricto, que el que vamos a tratar, estricto de virtud cardinal, la justicia es una virtud sobrenatural, nuevamente, que inclina constante y perpetuamente a la voluntad a dar a cada uno lo que le pertenece estrictamente. ¿Qué significa esto? Una virtud sobrenatural que inclina constante y perpetuamente. La justicia solamente es justicia como virtud cardinal cuando aplica en todo. Yo no puedo ser justo nada más en mi trabajo y no en mi casa. O sea, la virtud de la justicia es una virtud que por venir inspirada, sobrenatural, por gracia de Dios, la calidad que tiene es que es perpetuo, constante. Entonces yo no puedo decir que soy justo solamente en mi trabajo cuando no lo soy en mi casa. Será otro tipo de justicia, pero justicia como virtud no es, porque una de las cosas es que la virtud de la justicia es, como virtud cardinal, al ser inspirada por Dios, es constante y lo segundo, va trabajando con la voluntad. Si se fijan, por ejemplo, la prudencia, habíamos dicho, trabaja con el intelecto, tienes que discernir. La justicia tiene que ver más bien con la voluntad, toca el aspecto de la voluntad de la persona. San Basilio Magno, miren, muchos prácticamente, voy a mencionar, a los santos que voy a mencionar se les llama padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son los primeros santos que pusieron prácticamente la doctrina firme de los primeros siglos. San Gregorio, San Basilio, o sea, se les llama así padres de la iglesia porque básicamente como que de ellos nació ya la iglesia estructurada, vamos a decirlo así.
O sea, esos son de los primeros siglos. Y ellos escriben mucho acerca de esto. Dice San Basilio Magno, son bien duros, pero yo voy a soltar las cosas como están. Dice San Basilio, el pan que te sobra pertenece al hambriento. La ropa que guardas en tu ropero pertenece al desnudo. Los zapatos que se pudren en tu casa son del descalzo. El dinero que tienes enterrado, o podremos ir en el banco, porque eran los bancos antiguos, lo enterrabas. El dinero que tienes enterrado pertenece al necesitado. Estás haciendo injusticia a todos los hombres que puedes ayudar. Entonces, porque la justicia no solo se mueve, va básicamente la justicia por dos partes. En un sentido te dice lo que no debes de hacer y otro lo que sí debes de hacer. Hay actos por justicia que tú no debes de hacer y hay actos por justicia que tú debes de hacer. Entonces, cuando lo apliquemos al aspecto de nuestra responsabilidad con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados, es ahí donde pega duro. El fruto de la justicia, dice Isaías 32, es la paz. La justicia producirá paz, tranquilidad y confianza para siempre. Obvio, eso lo podemos ver hasta políticamente. Siempre que no hay justicia en los gobiernos, no hay paz. Además que la paz de Dios es mucho más elevada que la paz meramente estar todos tranquilitos, ¿no? Pero hay que vincular siempre el aspecto de la paz con la justicia. Cuando hay una causa en donde se ha perdido paz en la familia, se ha perdido paz en alguna parte, en un grupo, hay que ver si está la virtud de la justicia, porque la paz es hija de la virtud de la justicia, ¿eh? Se requieren dos cosas para que uno pueda llamarse justo. Dos cosas. Primera, apartarse del mal. Segunda, hacer el bien. Para que tú seas justo con virtud cardinal, tienes que apartarte del mal y hacer el bien. Apartarte del mal, no de cualquier mal. Hemos dicho, era un mal la tortura para los mártires y no se apartaron de eso. ¿Por qué? Porque no es apartarse de cualquier mal, sino el nocivo al prójimo y a la sociedad. Y aquí podemos agregar también lo que atente contra la salvación de tu prójimo o tuya. Entonces te das cuenta que muchos males a nivel familiar tú los puedes soportar porque no te matan, al contrario te purifican, y uno quiere practicar justicia ahí, y más bien yo diría justiciamiento, que es muy diferente a justiciar que practicar la justicia. Precisamente por eso, porque no soporta esos males que son soportables, pero hay otras cosas que no se pueden soportar por justicia, ¿no? Y hacer el bien, no cualquier bien, sino el debido al otro, no cualquier bien. Aquí hay una frase que me gusta de San Vicente de Paúl, él decía, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. No basta hacer el bien, hay que hacer el bien que Dios quiere. Si yo hago mucho bien, no significa que yo sea justo. Solamente soy justo mientras haga el bien que Dios quiere. Por lo tanto, no basta no perjudicar al prójimo, es preciso darle positivamente lo que le pertenece. No puede decir lo típico que sale de la gente, no, yo no soy malo, ¿de qué me tengo que confesar? No robo, no mato, no soy una mala persona. No basta no perjudicar al prójimo. Le estás dando lo que merece, y lo que está mereciendo no solamente son cuestiones de comida, bebida, a veces son cuestiones afectivas, a veces son cuestiones de espíritu. O sea, yo estoy dando justamente a los otros lo que les merece. Entonces, porque eso implica la justicia. Hay tres especies de justicia, tres especies, como tres formas de justicia. Solamente voy a explicar una, pero se las menciono a las tres, porque si no yo me alargaría mucho. Tres especies de justicia: la legal, que la conocemos, justicia legal, justicia distributiva y justicia conmutativa. Legal, distributiva y conmutativa. La distributiva, para explicarla voy a leer Hechos del capítulo 4. Dice los Hechos de los Apóstoles: todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor, y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado.
porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Aquí me encanta esta parte porque muchos teologías raras, como la teología de la liberación y muchos gentes, sobre todo de izquierda, se agarran de este texto. Ya ves, todo lo vendían y los apóstoles lo ponían, pero ¿cuál es la diferencia? Esto no es comunismo ni socialismo, es porque la justicia de Dios no es equitativa, la justicia de Dios es distributiva. ¿Cuál es la diferencia? El comunismo dice, pues tenemos tantitas cajas, somos 2, 4, 6, 7, 8, hay 8 cajas de té, y es té que te da energía, vamos a decirlo así. El comunismo, ¿qué dice? Una para cada uno, punto. ¿Qué es la justicia distributiva? Yo en realidad no gasto tanta energía en el día, yo con media cajita tengo. Pero tú que estás trabajando afuera, necesitas más de una cajita. Entonces a ti te toca cajita y media. ¿Qué hacían con los? Vendían todo, se lo ponían a los apóstoles y los apóstoles no daban equitativamente, sino de acuerdo a las necesidades de cada uno. O sea, imagínense si la otra estaba hablando con un grupo, este mismo texto, y hay una artista, hay pintora. Yo les decía, por ejemplo, si al grupo les regalan óleos y pinturas, la justicia equitativa es decir, pues una pinturita para cada quien. ¿Yo para qué quiero pinturas si yo no pinto? Todo, así, todo tendría que ser para la pintora. No, pero eso es injusticia, ¿no? Porque lo justo es darle a cada quien según el talento que le ha dado a cada persona, es apoyar a la persona. Entonces, eso sobre todo para diferenciar, porque se han metido media teologías raras en donde como que todos parejos, ¿no? O sea, Dios da de acuerdo a la vocación y el llamado de cada uno, de una manera distributiva. San Gregorio, padre de la iglesia, dice, cuando damos las cosas necesarias a los pobres, no les estamos dando generosamente lo que es nuestro, sino que les devolvemos lo que les pertenece. Estamos pagando una deuda de justicia y no haciendo una obra de misericordia. Yo he estado en muchas parroquias sumamente pobres. Te das cuenta, a veces sí da un poquito de coraje, porque primero a veces va gente a donar y literalmente dona basura. O sea, son cosas que nosotros teníamos que agarrarlas y tirarlas a la basura. Y además tienen el descaro de pedirte el papelito de los taxes. Entonces, pero te das cuenta que la visión de caridad que tienen es esa, ¿verdad? O sea, yo, bondadoso, bueno, voy a ir a llevar a estos pobrecitos. No, la caridad cristiana es diferente. Yo estoy dando una cuestión de justicia. Es más, le tendría que agradecer al pobre que me da el privilegio de darle. O sea, me está ayudando a quitarme lo que yo he recibido de más. Esto que le estoy dando no es mío. Yo no le estoy haciendo un favor al pobre, le estoy regresando lo que le pertenece. Esa es la visión cristiana. Desafortunadamente no siempre se mueve así. Voy a mencionar varios medios para perfeccionarse en la justicia, que ya son medios concretos. Medios para perfeccionarse en la justicia. Primero. Perdón, Cristian. Dijiste que había una tercera que era la conmutativa. No, pero les dije que la legal, distributiva y conmutativa, nomás se las menciono porque si no me alargo mucho. Nomás quería les explicarles el aspecto de la distributiva. En otra ocasión lo explicamos porque si no, me lleva muchísimo. Medios para perfeccionarse en la justicia. Primero, son reglitas básicas que ayudan muchísimo a tenerlas grabadas. Evitar cualquier pequeña injusticia por insignificante que parezca. Si quieres perfeccionar la virtud de la justicia, evitar cualquier pequeña injusticia por insignificante que parezca. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas? Vas, pagas y te dan más dinero devuelto. La justicia es regresarlo. Son pequeñeces, tú dices. Te dan producto de más. Lo regresas. No te cobran por error. Tú vas y pagas. En esto dio un ejemplo excelente el Papa, porque el elegido Papa fue a pagar la cuenta del hotel donde se estaba quedando. Y el hotel le había dicho, no, tranquilo, no, que por justicia. Pequeños detalles. Una muy buena, buscar los dueños de los objetos perdidos.
Si yo encuentro algo, yo no puedo decir, no, pues ya, es mío. Es una virtud cristiana que yo haga todo lo posible para investigar de quién es y poderla dar. Si ya haciendo todo lo posible, no, pues ahí no hay problema. Entonces, pero son pequeños detalles. Segundo recurso, no contraer deudas y liquidar cuanto antes las que hayamos contraído ya. Miren, claro, salvando las excepciones. Cuando se vino la crisis de las casas y todo esto, honestamente mucha gente perdió su casa por deudas inútiles. O sea, desde hace rato ya hubiera pagado su casa si no se hubiera metido la deuda del carro, si no se hubiera metido la deuda de la lancha, si no se hubiera metido la deuda del televisor y la deuda... ¿Por qué? Porque esta cultura tiene esa visión de endeudarnos. Y San Pablo dice una cosa bien dura en una de las cartas. Dice, solamente tengan deudas de amor. Son las únicas deudas que debemos de tener, de amor. De ahí en más, no es cristiano estarse endeudando, mucho menos por cuestiones superficiales. Es preferible carecer de algún objeto que deberlo. Obviamente estoy hablando de cosas no necesarias, muy diferente que te endeudes por comer. Pero endeudarte por cuestiones no necesarias, la moral cristiana te dice una máxima, es preferible carecer de las cosas que deberlas. Un principio básico. También el retraso del justo salario. Eso para los que son jefes, de hecho es un pecado que dicen que se clama al cielo, de las grandes injusticias que a Dios, vamos a decirle, le afecta en el riñón. ¿Va? Retrasar el justo salario al obrero. Yo tengo que quitar eso si quiero vivir la virtud de la caridad, digo, de la justicia. Si no se puede tener ese trabajador, que no se tenga. Que no se tenga. Porque como estamos en un ambiente, Juan Pablo le llamó capitalismo salvaje. Porque Juan Pablo II le dio duro al comunismo, pues, gracias a él se tiró en Polonia y todo ese tipo de cosas, pero también le dio duro al capitalismo. Porque el capitalismo sin Dios es una fiera que devora. Mete a las personas en unos sistemas en donde solamente, lo acaba de decir el Papa Francisco, vale más la ganancia que el ser humano. Entonces, si se viene abajo la empresa, oh, qué desastre. Que se muera gente de hambre, no hay problema. ¿Verdad? Entonces, en esta parte, si tenemos que adecuar también la producción, las empresas, todo, de acuerdo a la justicia. Si yo no puedo estar diciendo, pero es que si no le pago un mal salario a esta persona, que yo no le puedo pagar más, se quebra la empresa. Pues para eso te dice, si somos católicos, la iglesia todavía tiene una propuesta más santificante, todavía te reta más. Imagínate que caes una crisis en tu empresa, tienes tu negocio, que es una empresa, y no puedes pagar un salario justo. ¿Qué te dice? Pues no tengas esos trabajadores, trabaja menos, abre menos horas, eso sería lo normalito. Pero si quieres hacer algo mucho mejor, te dice la iglesia, tú rebájate el sueldo, pero no se lo rebajes a tus empleados. Tú, en tu vida personal, ten pérdidas, pero que no tengan pérdidas los más pequeños. Esa es una visión católica. O sea, uno tendría que estar... ¿Por qué? Porque al final, ¿qué dice Jesús? No hay amor más grande que dar la vida por los demás. Y este es un momento concreto de dar la vida. Siguiente recurso, tratar las cosas ajenas con mayor cuidado que las propias. Para perfeccionar la justicia, tratar las cosas ajenas con mayor cuidado que las propias. Miren, aquí yo sí les puedo decir, porque ya saben que a mí me toca cerrar la iglesia y estar al pendiente de todo eso. Te das cuenta de que vivimos una cultura totalmente al revés. Como nosotros podemos salir de ahorita del salón y nosotros no pagamos el aire, pues no tenemos ni siquiera el cuidado de apagarlo. No, pues la iglesia. Y así yo me he encontrado, sabrá Dios, yo cierro ya más noche, a veces la iglesia principal, que es un aire prendido. Tirada comida o rayaduras en las bancas, o sea, esa parte se tiene que cambiar, porque es totalmente contraria a la virtud de la justicia. Yo tengo que cuidar las cosas ajenas mucho más que las mías. O también el despilfarro, y aquí les puede servir, sí voy a decir, esto no es dogma de fe, el ejemplo que voy a poner, pero es de acuerdo a mi experiencia.
Yo creo que la mayoría de retiros de los Estados Unidos pueden ser muy buenos, independientemente del ministerio que los organice, pero hay una cosa en donde fallan radicalmente, en el aspecto de la sobriedad, de la justicia en cuanto a los recursos, comidas, ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero? Les voy a poner el ejemplo del último retiro que yo organicé con los muchachos. Yo primero fue con los carmelitas descalzos. Yo les dije, mire, no preparen más comida. Hasta que nos terminemos los platillos, que no venga el otro. Si tenemos que repetir el mismo espagueti que comimos, lo vamos a repetir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en un retiro no solamente vienes a alimentar el alma, sino para que se alimente completamente, porque nosotros separamos alma, cuerpo y espíritu, el alma como el aspecto psicológico, para estudiarlo, pero somos una totalidad. Por eso, por ejemplo, los grandes maestros de espiritualidad santos de la iglesia hablan de que los retiros tienen que haber ayuno. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estás acostumbrado a comer y en un retiro no estés comiendo, se activa tu cuerpo. Estoy en una realidad diferente. Entonces empieza las cuestiones del aire. A veces es bueno. Me acuerdo que en un retiro a los muchachos se les compuso el aire perfecto. Porque quizá no vas a poner tanta atención en el tema que estás dando, pero estás creciendo en la templanza, en el dominio propio. No te está entrando nada porque estás todo sudado y todo eso, pero estás creciendo en el dominio propio. Entonces, en este sentido, la justicia nos puede ayudar a racionalizar bien, a no entrar en el despilfarro, vamos a decirlo así. Voy a poner una cosa que puede ser para muchos exagerado, pero aunque sean, por ejemplo, los carmelitas en este último retiro tenían los vasos, todo desechable, yo les decía, en realidad, un vaso desechable, por muy desechable que sea, se puede seguir usando. ¿Cuál es el problema de enjuagarlo y seguir usándolo? Logística. O sea, entonces hemos entrado en un aspecto de, no, ya, lo usé, pum, tirarlo. No, o sea, es que aunque nos sobrara, aunque tuviéramos mucho, ¿por qué? Porque hay una frase que dice, que puso Cáritas, la organización caritativa de la iglesia a nivel mundial, en España, dice, mira, si no quieres ayudar a los pobres a darle comida y todo eso, solamente es una cosa, vive sencillamente para que sencillamente los demás puedan vivir. Mucha de la pobreza y de la carencia de la gente es porque nosotros gastamos de más. No es por falta de recursos. Las estadísticas dicen que 3/4 de la población del mundo es pobre. Es decir, 3 rebanadas del pastel se lo está comiendo uno y una rebanada del pastel se lo están comiendo 3. O sea, no es por falta de pastel, es por mala distribución. Y la distribución comienza desde pequeños detalles como esos. O sea, vale la pena, porque si no a veces se empieza a relacionar el aspecto espiritual con comodidad, con bienestar. Entonces yo ya voy a un retiro en donde pues no hay ni aire acondicionado, no hay todo. Entonces me parece que uno de los grandes defensores de este tipo de visión, que es propiamente la visión de la iglesia, era Monseñor Román. Yo estuve en la Misión Santana, en Homestead, y ahí el templo es muy pequeño, entonces para hacer celebraciones grandes se hacen afuera. Y él siempre bromeaba, era el obispo que siempre se apuntaba a esas celebraciones y todo, lloviera, hiciera lo que sea. Y él dice, yo los admiro mucho, le decía a la gente pobre, él decía, yo los admiro mucho porque ustedes son fieles aunque haya aire descondicionado. Dice, aunque haya aire descondicionado. Entonces, otro ejemplo también del aspecto de saber distribuir bien las cosas es regresar lo prestado. De hecho, esto entra ya a nivel de pecado. Si yo tengo algo de otra persona, que la otra persona lo necesita, que a mí me lo prestó, yo estoy robando. O sea, mientras yo no lo entregue, yo estoy pecando mortalmente de robo, porque estoy reteniendo algo en contra del bienestar de su propietario. Entonces, si se fijan, a veces hasta detallitos así. A veces ni siquiera es por uno por malo, pero uno tiene que empezar a cambiar radicalmente esto, porque todas las grandes injusticias no aparecieron de la noche a la mañana. Son producto de estas pequeñas injusticias que uno va haciendo, ¿eh? Otro recurso, no perjudicar jamás en lo más mínimo el buen nombre o fama del prójimo. No perjudicar jamás en lo más mínimo el buen nombre o fama del prójimo. Eso implica también pecado. La calumnia, el chisme, va contra el mandamiento de no robarás, porque tú estás robando la fama de una persona.
De hecho, es más grave porque a veces tú robas, no sé, un carro y se lo puedes regresar. Pero la fama, tú no sabes hasta dónde llegó el chisme. Le podrás regresar ciertos pedazos, ¿va? Pero todo es muy complicado. Eh, Esto significa también evitar los juicios temerarios. No sé si entienden lo que es un juicio temerario. Un juicio temerario es la típica presuposición o prejuicios. No, es que tú estabas sentado así y como estabas sentado así, lo que me querías decir es de que no te estaba gustando el tema, que todo eso. Esos son juicios temerarios. ¿Yo qué base tengo para decir que tú estabas pensando eso? O que tú estabas queriendo eso. No, no, fui a fulanito con tal y no, seguramente anda con ella. Seguramente, si supieran los daños que se hace simplemente a nivel iglesia, o sea, a veces los poderes también sacerdotes, ahí se los cargan muchísimos. ¿Por qué? Porque somos acostumbrados a hacer juicios temerarios, ¿va? Y es una gran injusticia y pecado mortal porque yo me estoy poniendo como Dios. Porque ¿quién es el único que ve el interior, la voluntad, la intención de la persona? Dios. Yo puedo juzgar, eso se llaman juicios descriptivos, puedo juzgar las acciones. Rompió la televisión. Ya no me puedo decir, la rompió porque odiaba a San Luis. Eso ya es un juicio temerario. Pero yo puedo escribir un juicio, decir, la rompió, punto. Y está mal romperla. Ahora, de la intención que traía, puede agravar ese daño que hizo o puede minimizar. No sé, lo amenazaron de muerte. Ahí disminuye cada vez la responsabilidad. O sea, hay que ser justos en esta parte y justo es respetar muy bien la fama de la persona y no entrar en juicios temerarios. También aquí entra en contra dejar en ridículo a alguien pública o privadamente. O sea, ahí sí hay que tener un tacto de justicia porque uno puede burlarse de la gente y ridiculizarla en público por hacerse el chistoso, por lo que sea. No hay problema cuando tú sabes que la otra persona está en el mismo canal. ¿Por qué? Y más entre hombres. Nos podemos llevar muy pesado. Pero yo me he dado cuenta que a veces en grupos la otra persona ni siquiera le han preguntado si le gusta. Y está año tras año con ese mismo, soportando ese tipo de carrilla o de broma o de ridiculización. Y ya hasta después explota la cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado por justicia. En Salmo 25 habla mucho de eso, que no dejes que se burlen de mí o se ríen de mí. Podría ser, sí, sí. No, es que hay que tener, porque nuevamente les digo, o sea, yo por ejemplo con amistades muy cercanas, yo bromeo pesado. Pero sí soy muy consciente de que si voy a bromear así pesado con alguien que no conozco o que presupongo que me va a aceptar este tipo de bromas, yo estoy corriendo el riesgo de estar humillándolo. Entonces, de no estar siendo justo con él. Aquí entra también evitar la murmuración. Aquí sí yo le digo evitar el maldito dicen. Eso de que dicen que fulanito, ¿quién dice? Por eso digo, el maldito dicen. O me dijeron, ¿quién te dijo? A veces no te puedo decir. Cuando hay una persona que te dice algo y que no la puedes mencionar después, no le creas. ¿Qué veracidad tiene? Pero si me voy a escudar, porque a veces ni siquiera me dijo una persona, es una manera de escudarme yo. Me dijeron que fulanito de tal, ¿quién dijo? Aquí hay un excelente sacerdote que le conozco. Él, en las parroquias que ha estado, ha erradicado el chisme así. Dicen que agarra el teléfono y lo pone. A ver, vamos a estar aquí. No acepta absolutamente ningún tipo de que dijeron. Vaya y pregúntale, no, ahora mismo lo llamamos por teléfono si no puede venir. Porque eso es un cáncer. Un cáncer que va en contra de la justicia. El típico dicen, me dijeron. Tú dijiste una pregunta. Dijiste que es un pecado de robo, pero también sería el pecado no levantar falso testimonio. Es exactamente lo mismo. Calumnia es levantar falso testimonio. O sea, aquí entra calumnia, chismes, juicios temerarios, difamación. Y de hecho, por ejemplo, la difamación y la calumnia no basta confesarse. La confesión perdona, pero igual como cuando yo robo y me confieso de que robé, yo tengo que restituir lo robado. Yo tengo que, nunca, después de un chisme y de una calumnia, nunca voy a restituir la dignidad y la fama de la persona intacta, pero tengo que hacer todo lo posible para dejarla en limpio. Siguiente recurso, evitar favorecer o perjudicar arbitrariamente a una persona más que a otras. Eso se llama acepción.
evitar, favorecer o perjudicar arbitrariamente a una persona más que a otras. Es decir, es injusto un acto de beneficiar a una persona simplemente porque me es simpática, pero este acto que le estoy beneficiando a esta persona que me es simpática no se la haría a una persona que es antipática. Eso va en contra de la justicia. Eso se llama acepción. Perjudicar a una persona porque me hace antipática, pero lo que le perjudico a esta persona no se lo haría a la persona que sí me cae bien. O viceversa, en el caso bueno. El bien que le hago al simpático, al antipático, ni idea que yo se lo voy a hacer. Eso va en contra de la justicia. Pero si tuvieras que escoger entre uno y el otro y te vas por el que te cae simpático, eso sí. Ahí yo lo voy a escribir ahorita. O sea, si tienes un puesto de trabajo, pues, no, que tienes que decir entre uno y el otro tiene más afinidad, o sea, es más simpático para ti y le hacen trabajo a él, eso te hace injusto. Aquí tiene que haber un aspecto de discernimiento. La cuestión está en cuando, por eso la palabra dice arbitrariamente, cuando yo sé que el puesto de trabajo que le estoy dando a este no se lo daría a otro, que me es antipático. O sea, porque ya es una cuestión de una corrupción interna de la voluntad, del entendimiento del cristiano. O sea, no puede ser. Jesús mismo lo dice. ¿Qué tiene de bueno que ustedes amen a los que los aman? Hasta los pecadores hacen eso. No, ustedes amen al que no lo merece, al que les hace daño. O sea, estamos hablando de una justicia más elevada. Por eso es una virtud cardinal, una virtud sobrenatural. O sea, aquí el reto es, yo podría estar Santa Teresita el niño Jesús hacía eso. Ella, como monja de clausura, pues guarda mucho silencio y donde hablan y conviven le llaman momentos de recreación. Se ponen a coser y empiezan a platicar. Es un momento del día. Ella se iba siempre con las que más le caían mal. Claro, nunca les dijo que les caían mal, pero precisamente para forjarse, para templarse en esta virtud, ella intencionalmente se iba a estar al lado de las que le caían mal. De hecho, la monja que más le caía mal, que te caiga mal una persona no es pecado. O sea, es humano. Hay gente que te cae bien, otra gente que te cae mal. Pero no puedes ser consecuente con eso. Entonces, la que le caía más mal, esa monja se enteró que le caía mal a Santa Teresita hasta después de que Santa Teresa murió. Siempre creyó que le caía bien. Siempre. De hecho, en la autobiografía, ella escribe, Santa Teresita dice, la otra vez me encontré con esta hermana, que era también pesadita, o sea, tenía razones como para ser odiosa, vamos a decirlo así. Y dice que como Teresa siempre le sonreía cuando la veía, cualquier otro dice hipócrita, si te cae mal, ¿cómo le sonríes? Entonces, dice que esta monja le dice, hermana Teresa, ¿me podría decir por qué siempre que me ve me sonríe? Y Teresa le dice, es que siempre me da mucha felicidad verla, me da mucha felicidad verla. Pero en la autobiografía dice, pero le está escribiendo a la priora y le dice, pero no le dije en ese momento la segunda parte. Le dije, es que me gusta verla, me siento contenta de verla, pero a causa de Cristo que vive en ella. Porque si no hay esa parte, sí es hipocresía. Esa sí es hipocresía. Pero después de la misma Teresa, pero yo sé que con todas sus imperfecciones, Cristo está en ella. O sea, la causa por la que le está sonriendo es justa, no es hipocresía, es verdadera. Entonces, se brinca, se eleva más allá sobre la virtud. Y también aquí, con esto de la acepción de hacer favoritismos o perjudicar a una persona arbitrariamente, también yo lo vi en las parroquias pobres. Nunca los pobres se llevan las primicias. Si no, ya dejemos a los que dan basura, pero siempre reciben la camisa que tú no te pondrías o que tú ya no usas porque no te gusta. El niño pobre se lleva el juguete que no se lo darías a tu hijo, porque tu hijo necesita un juguete mucho mejor. Ese es un tipo de acepción. Los pobres nunca se llevan primicias. Los pobres siempre se llevan o basura, o lo que no usas, o lo usado, pero nunca primicias. Nunca primicias. De hecho, yo eso lo recomiendo más a mamás, sobre todo cuando están niñas o niños, sus hijos, vayan, compren 2 juguetes, díganle, los 2 que más te gustan.
No sé, el rojo y el verde. Ok, se los compra los dos. ¿Cuál te gusta más, el rojo o el verde? Los dos, pero ¿cuál más? El rojo. Ok, este rojo se lo vamos a ir a regalar a un niño. Los niños tienen capacidad de entender eso, ¿eh? Y si no empiezan a asumir esas virtudes desde pequeños, después va a ser bien complicado. Porque darán siempre, ya no ni el rojo ni el verde, el amarillo, el que no les gusta, el baratito. Entonces, ahí tenemos, eso se llama acepción, y ahí sí va en contra de la virtud de la justicia. Siguiente recurso, saber que lo mío es lo necesario. Lo que tengo de más, estoy yo solamente como administrador de eso. Lo mío es lo necesario, todo lo demás soy administrador de eso. ¿Qué significa? Aquí voy a aclarar varias cosas. Nadie, esto es doctrina cristiana, ¿eh? Un católico no puede vivir con más de lo necesario, no puede. Es injusto, va en contra de esta virtud. Yo tengo que vivir con lo necesario. Todo lo que yo pueda generar más de lo necesario, soy administrador de eso, no es mío. Ejemplo, lo necesario también aplica de acuerdo a la vocación de cada quien. Si yo soy diseñador gráfico, para mí lo necesario es tener una computadora, no es un lujo. Pero no sé, si yo barro una casa, tener una Mac que esté muy bien, todo eso, me parece que ya sí es un lujo. Porque este no es mi trabajo de... yo lo veía mucho en Homestead, que a veces mucha gente criticaba cuando iba a los campos de migrantes y decía, esta gente no es pobre, pues lo vean con sus camionetones, ¿va? Yo les decía, ¿y qué crees? ¿Que van a cargar las palmeras con las manos? Trabajan en el campo, ¿qué quieres? ¿Que traigan un Mini Cooper? Y no. O sea, esa camioneta para ti sería lujo, pero para ellos es su herramienta de trabajo. Entonces hay que ser consciente de que lo necesario va de acuerdo a la vocación que Dios te ha llamado. Y ahí voy a decir, ¿y qué haces con todo lo demás? Voy a poner el ejemplo que usualmente pongo. Si yo tengo la capacidad, tengo un restaurante y ese restaurante me da para tener lo necesario, vivir sencillo, tener lo necesario con mi familia y dar empleos. Pero ¿qué pasa? Empiezan a crecer mis ganancias. ¿Qué hago? Puedo poner 3 restaurantes, pero eso ya es tener más de lo necesario. Ponlos, pero no para enriquecerte. Todas las ganancias tienen que ir para generar empleos, para sacar de la pobreza y de la miseria a otros. Es decir, que no se refiere a un aspecto de mediocridad, el hecho de decir, toma lo necesario. No, es que en realidad solamente lo necesario es tuyo. Todo lo demás Dios te pedirá cuentas. Te pedirá cuenta de cómo lo administraste, porque no es tuyo. Imagínense, fíjense, nosotros rezamos Padre, el Padre nuestro, decimos Padre. Imagínense su familia, tú eres papá y tienes tus hijos crecen. ¿Tú cómo verías que uno de tus hijos fuera un multimillonario y otro muriéndose de hambre? Y sin embargo nosotros, siendo hijos del mismo Padre, hay católicos que viven con más de lo necesario, acaparando, llenando sus bolsas, mientras otros ni para comer tienen. ¿Cómo podrá ver ese Padre del cielo a esos hijos? Es una injusticia terrible, terrible. Claro, lo que no podríamos hacer es lo que hace esta falsa teología de la liberación, que es como un tipo de Robin Hood. Pues vamos a quitarle al rico a fuerza, le ponemos la pistola para dárselo al pobre. No, tampoco o sea, vamos a alertarle la conciencia a ese que tiene de más, para que voluntariamente, por virtud de justicia, él comience a dar. Acá no se vale hacerlo a la fuerza, la violencia no puede ser nunca justificable en ese sentido. San Basilio Magno, padre de la iglesia, dice, el pan que te sobra pertenece al hambriento, la ropa que guardas en tu ropero pertenece al desnudo, los zapatos que se pudren en tu casa son del descalzo, el dinero que tienes enterrado pertenece al necesitado. Es prácticamente lo mismo. Si yo decía, no sé si es San Gregorio, dice, si hay un pobre que ahorita empieza, no sé, a hacer mucho frío, y va y roba, se mete a una tienda de telas y roba una cobija, por mucho que tuviera frío, eso delante de la sociedad, ¿cómo le van a decir? Ladrón. Dice, pues si tú tienes 2 mantas, solamente necesitando una, tú eres ladrón también, delante de Dios. No es cierto, yo lo compré con mi dinero. Tú eres administrador de todo lo extra que tienes. No te pertenece. No te pertenece. Porque mucha gente entramos hasta en conceptos de, pero es que esta riqueza ha sido ganada, yo estudié, yo tengo una carrera. Todo ha sido providencia, todo, todo.
Para estudiar una carrera necesitabas salud. ¿Cuánto te costó? Necesitabas vida. ¿Cuánto te costó? ¿Cómo financiaste el regalo de la vida? Hay mucha gente que ha vivido desnutrición, que por mucho que le ayudemos, no está capacitada para estudiar, porque ya la desnutrición les afecta su intelecto. Entonces ellos ya por cuestiones físicas nunca van a poder llegar al grado profesional que tú tienes. Por lo tanto, significa que nunca pueden aspirar a tener la comodidad o la dignidad de vida que tú tienes. Tremenda injusticia. Entonces hay que estar bien conscientes de esta parte. Siguiente recurso, discernimiento en la reprensión del pobre. Porque hay el típico que dice, sí, pero el pobre lo va a usar para drogarse, yo sé que lo va a usar para, no sé, para prostituirse, no para salir adelante. ¿Qué dice San Gregorio Magno? Dice, el pobre, cuando es reprensible, debe ser corregido. Cuando está mal el pobre, por muy pobre que sea, porque hay pobres orgullosos también, ¿eh? Pobreza no significa virtud. Entonces, el pobre cuando es reprensible se debe de corregir, pero no se debe de despreciar. Debes corregirlo, pero no despreciarlo. Si no tiene de qué ser reprendido, entonces debe de ser venerado como intercesor. Pero en realidad hay muchos de los que no sabemos qué merecen. En este caso, recuerda que todos deben ser respetados y que es mayor la obligación de ponerlo por encima de ti, cuando menos es lo que sabes de él. Entonces, yo me atrevería a decir, si no le quieres dar, no le des, pero no lo juzgues. No empecemos a que lo va a usar para... No, si que no le des, punto. Pero no podemos rebajar a la persona así. Nunca podemos rebajar a una persona así. Eso que tú le tienes que dar y lo que él haga, o sea, eso sería lo óptimo. Eso ya con él y con Dios. Exacto, eso sería lo óptimo. Pero si no, mínimo, no lo juzgues. Si no le vas a dar, no lo juzgues. No empieces a decir, no le di porque sé que lo va a utilizar en... No, ahí no nos toca. Siguiente recurso, dar de lo lícito por medios lícitos. Esto sobre todo entra más en el aspecto profesional y empresarial. San Ambrosio dice, Saqueo, Mateo, que era recaudador de impuestos, un estafador, dice, Saqueo, esto lo dice San Ambrosio, Saqueo, elegido por el Señor, dio la mitad de sus bienes a los pobres y devolvió cuadriplicado lo que había adquirido con fraudes. Tuvo que hacer las dos cosas porque una sola no es suficiente. No tiene valor la generosidad si continúa la injusticia, ya que no se piden los frutos del robo, sino la donación de lo que es propio. Es decir, Saqueo primero tuvo que regresar lo fraudulento por justicia. No pudo decir, antes de regresarlo, voy a dar la mitad a los pobres. No, pero es que mucho de eso ya está sucio. Ese dinero sucio, lávalo, en el buen sentido de la palabra. Y, sí, por eso, en el buen sentido de la palabra. Sí, no, te tengo que aclarar las cosas porque aquí, si no, viene la Interpol aquí. Entonces, es decir, sé justo, regresa lo de tus fraudes y de lo que queda tuyo, ahí sí, da la mitad, da lo que tienes que dar. Porque no se te pide que des de la injusticia, sino de lo que es justo. Entonces, eso, por ejemplo, afecta mucho en donde justifican, por ejemplo, los narcotraficantes hacen ese tipo de trabajos, ¿va? Sí ayudan a muchas cuestiones sociales y todo eso, pero ¿a costa de qué? O sea, ese dinero, en verdad, matas a la gente a la que le estás dando después para que entierre a sus muertos, vamos a decirlo así. Es duro. Y finalmente, el último recurso, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. Todo. Entonces esto, fíjense, si lo ponemos en una aplicación concreta de praxis, de vivir, llegamos a cosas muy fuertes que la mayoría no vivimos. Significa, la Biblia lo llama pobreza espiritual. Felices los pobres de espíritu. ¿Qué significa los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu significa que como sabes que todo es de Dios, todo es de Él. Y tú no te vas a atar ni a $1 ni a $1.000.000. O sea, pobre de espíritu porque hay una pobreza evangélica, como consejo evangélico, que es la que viven los consagrados, que es ya vivir concretamente la pobreza de Jesús. O sea, pasar de que dice Jesús, las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Un consagrado tendría que estar capacitado a decir, hoy tengo una casita, mañana si tengo que dormir afuera por el evangelio, yo no tendré problema.
esa pobreza no está aplicada para todos. Pero la que sí es obligatoria es la pobreza espiritual, que significa no atarse a nada. Ni a $1, ni a $1.000.000, ni siquiera a una persona. Para uno poder ver si uno es pobre de espíritu, la pregunta más sencilla que siempre hago es, ¿tú te desesperarías si perdieras algo o alguien? ¿Te desesperarías si se quema tu casa, si se muere tu esposa, tu hijo? Si te desesperas, esos son tus dioses. La causa por la que te causa desesperación, eso es tu Dios. Porque el cristiano se afecta. Hombre, se murió mi esposa, no voy a aplaudir. No me voy a poner contento. Voy a llorar. Pero desesperarme, si me desespero, significa que mi esposa era mi Dios. Porque mi esposa, si todo es de Dios, todo es de Dios, incluida mi esposa y mis hijos. Entonces, para saber si yo tengo pobreza espiritual, tengo que ver si yo pierdo algo o alguien y eso me desespera, eso es mi Dios. Aunque en el intelecto siga creyendo que Dios es mi Jesucristo, la Santísima Trinidad, en la práctica mi Dios es mi esposa, mi dinero, mi empresa, porque si se pierde, me devasto. El cristiano, quédense con la frase, el cristiano se afecta, pero no se devasta. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un Dios que ese sí nadie se lo puede quitar. Por eso San Pablo después dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? La pobreza, la calamidad, la persecución, en todo eso vencemos. Cuando todo es de Dios, esto se le voy a robar un poquito al Papa Francisco, cuando lo dijo como cardenal, hay un video por ahí que él dice, miren, estamos acostumbrados, especialmente el católico, a orar oración de petición y de agradecimiento. El católico es bien pedigüeño, siempre va a la oración pidiéndole a Dios. Hay muchos que se quedan en eso y es peor tantito, que solamente su oración la reduzca a una parte de petición. Ya mejoran aquel que a lo menos va a orar y le agradece. Pero la petición y el agradecimiento, el centro eres tú. Tú pides porque eso es lo que tú necesitas. Tú agradeces porque tú fuiste beneficiado. ¿Cuál es la justicia en la oración delante de Dios? El Papa dice, revisa si tienes oración de alabanza y de adoración. Porque en la oración de alabanza ya no estás tú, es Él. Y cuando tú adoras, lo que estás diciendo es, yo no soy nada. Si tu oración no tiene alabanza y adoración, tú estás siendo injusto en tu oración. Te estás reduciendo a pedir y agradecer. Y curiosamente, pedir y agradecer, la referencia eres tú. Porque tú necesitas y porque tú has sido beneficiado, das gracias. Entonces, somos injustos también delante de Dios. Nunca lo adoramos o nunca lo alabamos. También esto aplica, como lo estoy grabando por gente que lo pueda ver, un consagrado. Por ejemplo, un consagrado tiene que darse cuenta que sus votos, el cumplimiento de sus votos, de sus promesas, es justicia delante de Dios. Que tú no vivas, vamos a decir, la obediencia al obispo estrictamente hablando, pues no, pues tú eres casado. Pero que un sacerdote, que una religiosa se ponga de rebelde y no quiera, y me cambien de parroquia, me voy a quedar aquí. Eso es injusticia delante de Dios, porque hizo un compromiso delante de Dios en ese sentido. O en el caso del matrimonio, que tú no seas fiel a tu esposa, al sacramento del matrimonio, tú es injusto con Dios, porque el compromiso lo hiciste con tu esposa, pero delante de Dios. Entonces hay formas de ser justos o injustos con Dios. No es lo mismo tampoco voluntariado o apostolado. Hay gente que cree que está haciendo la voluntad de Dios para ayudar mucho a los pobrecitos y todo, ¿no? O sea, hay ministerios inclusive que ayudan tanto, pero tanto a los pobres, pero que nunca les mencionan la palabra Jesús, Evangelio. No, es que hay que respetar. Bueno, el Evangelio no se puede imponer, pero se debe de ofrecer siempre. Entonces, la caridad cristiana implica beneficiar al otro, pero no solamente porque si no estaremos viendo meramente animalitos que tienen una necesidad física, pero el pobre también tiene sed de Dios. Y nomás le llevamos comidita y a veces lo que necesita es un retiro también. Lo que necesita es orar con Él. Entonces, esa es la diferencia. Y un voluntario no hace eso. Un apóstol sí. No solamente se queda con la necesidad física, sino con la espiritual.
Finalmente voy a dar recursos y observaciones personales, si les pueden servir, cosas muy prácticas que puedan ayudar. Con eso termino. La primera está, bueno, primero les cito una cosa que dice San Basilio Magno, padre de la iglesia. Dice, ¿quién es realmente avaro? ¿Quién tiene avaricia? Dice, ¿quién es realmente avaro? El que no se contenta con lo necesario. ¿Quién es el ladrón? El que arrebata lo ajeno. No eres avaro, no eres ladrón cuando te apropias de lo que se te ha confiado para que lo administres. El que roba la ropa de otro se llama ladrón. Merece otro nombre, el que no viste al desnudo, si lo puede hacer. Entonces, esa pregunta tiene que caer en una cosa concreta. Y en esa cosa concreta yo sugiero esto. Creo que cada año, mínimo cada año, si no una vez cada 6 meses, les recomiendo hacer un inventario de todas sus cosas personales. Hasta el último calcetín que tengan, pónganlo. Todo lo que tengan, hacen una lista, todo, pero estrictamente todo, y le ponen precio. Pongan aquí el precio de que ya está usado. Primero me gusta hacer eso porque usualmente uno se queja continuamente de que o que es pobre o está en la crisis y todo eso. En verdad, cuando saques el resultado de lo que tienes en bruto, lo que tienes en cosas, nos va a dar vergüenza de decirnos pobres. Porque no es que Dios se haya olvidado de nosotros, sino que nosotros lo hemos invertido en cosas que son superfluas. Pero el dinero que necesito, que hoy le estoy pidiendo, ya desde hace rato me lo dio. Simplemente que lo gaste en algo superfluo. Entonces, lo que yo les recomiendo es, hagan una lista de todo lo que tienen y las cosas, no va a calificar en todo, pero la mayoría de las cosas que no usen en 6 meses o un año, esas cosas se las están robando a alguien. Denlas, ya. Porque uno siempre está con que, pero es que lo voy a usar. Me acuerdo que una señora, no sé, es que ese vestido lo voy a usar en los 15 años de mi hija. ¿Y cuántos años tiene su hija? Pues tiene 3. A ver si entra cuando tenga 15, ¿va? Entonces, bueno, yo digo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es de que esa visión es que lo voy a utilizar mañana, y vivimos en el mañana y no vivimos en el presente. Y realmente hay cosas que se echan a perder por no usarse. O sea, hay ropa que en verdad yo no estoy usando y que está bien, y eso lo tengo que dar. Entonces, hacer un inventario ayuda mucho, porque te das cuenta primero de que has recibido más, que has recibido ya con antelación el dinero que quizá ahora le estás pidiendo a Dios. Simplemente lo distribuiste mal, lo gastaste en otras cosas que no. Y al repartirlo, practicas la caridad, ¿ya? Entonces esa es una manera muy buena de hacerlo, mínimo una vez por año. Haz un inventario y claro, eso hay que pasárselo a los demás miembros de la familia para que cada quien haga su propio inventario. Actos de mortificación. Me acuerdo que una vez estábamos comiendo, eran seminaristas los que estaban, y estábamos comiendo y era un buffet y uno se sirvió de más. Y prácticamente casi la mitad del plato no se lo comió. Entonces uno le dijo, oye, ¿lo vas a dejar así? Eso lo van a tirar. Dice, con tantos niños que están muriendo en África de hambre, y muy sarcástico, bueno, tome, lléveselos a los de África, pues. Yo no me lo voy a comer, lléveselos a los de África. No se trata de eso. Se trata, cuando hablo de actos de mortificación, mor mortis significa morir. Es morir a ti mismo en solidaridad al otro. Es decir, esto yo me lo voy a comer, aunque quizá, claro, con sus debidas cautelas, ¿verdad? Porque a veces te puede afectar tu salud. La gula también es pecado, finalmente, también. Entonces, aquí tendría que él haber antepuesto cuánto se va a servir antes de poner esa parte. Pero a lo que me refiero es decir, a veces vale la pena, si yo tengo mucha sed y me puedo tomar 2 litros de agua, me tomo solamente 1. Tengo los 2 litros, pero el otro litro lo ofrezco en unión, sabiendo que nosotros estamos todos conectados por la comunión de los santos, por aquellos hermanos que realmente están pasando sed. Creo que el error del seminarista no fue servirse de más, sí, sino la contestación al final. Bueno, eso fue lo peor. Sí, no puede ser, bueno, fue ya. Una equivocación y eso Claro. puede pasar a cualquiera. Ya. La contestación fue lo que lo... Sí, no, realmente, porque se está desmembrando de lo que somos nosotros, un cuerpo. Y cuando no te duelen tus hermanos, la cosa está difícil. Una cosa que yo menciono, les digo, esto es cuestión personal, pero lo estoy sacando, les voy a poner ahorita un clip del Papa Benedicto como cardenal, hablando de esto, que va a ser lo que va a cerrar el tema. Vacaciones. Cuando tú te das cuenta que hay seres humanos, hermanos tuyos y míos,
que las necesidades básicas no las están teniendo. Me preguntaban de otro grupo de jóvenes de otra parroquia, me decía, oye, ¿y si tú qué opinas si me voy de vacaciones a Hawái? Yo no lo haría. No te digo que sea pecado, yo no lo haría. Tenemos que empezar a cambiar radicalmente de estilo de vida. Porque cuando tú comparas que tus hermanos, y que no son unos cuantos, son muchos, los que no tienen ni siquiera necesidades básicas, y yo darme el lujo de irme a Hawái a rascarme la panza. No sé, yo se las dejo para que lo mediten. Si no quieren ser tan radicales y procesar más esta parte, yo les diría, mínimo, que sus viajes tengan sentido. Muy diferente a hacer una peregrinación. Muy diferente, son viajes totalmente de crecimiento espiritual. No, quizás se fue a jugar Ya. a ¿A peregrinar a qué? Voy a peregrinar. O sea, hay que ser muy conscientes de que ser cristiano, miren, para resumir en esta parte, Juan Pablo II decía muy bien, los mártires, el martirio del siglo XXI, el martirio de los primeros siglos es meterte a los leones, que te comieran, que te pusieran una parrilla, etc. Pero dice, el martirio del siglo XXI se llama coherencia. Coherencia. Tú empiezas socialmente a decir, yo no voy a vacaciones. Mire, el Papa le dijo, cuando fue Papa, elegido Papa, mandó un mensaje a la gente de Argentina, no viajen a Roma. Eso, dénselo a los pobres. Un viaje ahorita que no tiene sentido. Entonces, él mismo no está mudado en el Vaticano, sigue en la casa Santa Marta. No sé si hay fotos de su cuarto. Sumamente sencillo, sigue comiendo con los empleados. ¿Estaba mal Benedicto y todo eso? No, cada quien lleva su forma de trabajar. Pero lo que nos está diciendo Dios a través de este Papa es, vienen tiempos que solamente los vamos a poder aguantar si somos simples de vida y si somos radicales en vivir. Y empezamos con este tipo de cuestiones de vacaciones y todo ese tipo de cosas. O sea, podemos vacacionar de muchas diferentes maneras. Finalmente, las dos últimas recomendaciones personales, hacer comunidades, ser justos, hacer comunidades. Vamos a poner un ejemplo. En tu cuadra, tienen jardines las casas. Son 7 casas en la cuadra. En realidad, es necesario que cada casa tenga una podadora. Eso es un desperdicio, es un despilfarro. ¿Por qué no? Entre todos compran solamente una, porque tú no podas todos los días. Entonces, se compran una, pero eso va a implicar de que quizá a ti te va a tocar el día que no quieres, de que quizá el otro te la va a descomponer. Pero, ¿cómo crees que vas a practicar las virtudes cristianas? En contacto, en roce con la gente. El individualismo no nos hace crecer en las virtudes cristianas precisamente por eso. Porque como yo estoy encerrado, es mi casa, es mi carro, etc. No tengo que verle la cara al otro. Si el otro quiere tirar su carro, lo que quiera, es un egoísmo totalmente. Porque Dios nos va a preguntar cuenta de nuestros hermanos. La pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Entonces, y eso es una buena iniciativa. Hacer comunidad, en muchos sentidos, es simplificar gastos, ¿no? Y la última, las 5 R's. Estas 5 R's las usan también los ambientalistas. Nada más la única cosa que yo digo, tengan cuidado, porque mucha gente, estos ambientalistas, literalmente, como es gente, algunos ateos, idolatran al animalito, idolatran a los arbolitos y todo eso, y lo ponen como si fueran la cosa más grande. Hay que respetarlo, pero porque es creación de Dios, pero es creación. Los árboles, la naturaleza es creación. Entonces, salvando esa parte, las 5 R's que ayudan para vivir la pobreza, la justicia o la pobreza espiritual. Primera R, reducir, es decir, llevar vida sencilla. No compres lo que no necesitas. Un psicólogo católico que conocí en California decía muy bien que cuando acompañaba a su esposa al mall, salía muy contento, dice, porque dice, me doy cuenta de cuántas cosas me ahorré. Porque es que está barato, pero no lo necesito. Dice que le gustaba ir a los malls por darse cuenta de cuánto se ahorra. Lo cual la gente no. La gente va y gasta en cosas que no. Entonces, primero, reducir gastos. No tengas más de lo necesario, no es necesario. Segunda R, reciclar. Reciclar significa descubrir que en la basura hay arte, música. Y he encontrado muchachos que literalmente hacen obras de artes con latas. O sea, cuando tú tienes esa visión de que esto
es basura, pero de esto se puede reciclar, se puede ayudar, ayuda a la justicia. Reutilizar, que a veces lo confunden con reciclar. Reutilizar es impulsar la cultura de que otros usen lo que yo no uso. Es decir, lo del inventario. Puedes reciclar un pantalón para hacer unas cortinas, lo que sea. Bueno, eso sí sería aspecto de reciclar, pero si no, reusar, que otros lo usen. O sea, no lo tires. La siguiente, rechazar. ¿Rechazar qué? La cultura consumista y el marketing salvaje. No engancharte. Porque ¿qué pasa? La cultura de hoy ya ni siquiera te vende las cosas, te vende suscripciones, literalmente. Tú compras esta computadora y ya Mac saca, ni al año, saca otra más nueva y a veces hasta le cambian el sistema operativo para que esta ya no te funcione, no puede hacer el upgrade. Tú ya no compras las cosas, te suscribes a las cosas. Y entonces, como no pueden evolucionar mucho el iPhone, ya no hay tantas diferencias. Entonces, ¿qué hacen? Generar simplemente la necesidad en el otro. Es que lo necesitas. No pienses en que hay mucha diferencia, lo necesitas, es que es la moda, lo que sea. Eso es lo que llama capitalismo salvaje. Entonces, rechazar esa visión. Y la última, que tiene que ser justo con la creación, reforestar. Ser consciente de que nosotros tenemos que cuidar también al planeta. Conclusión. Reforestar se puede decir como evangelizar también, ¿no? Sí, de alguna manera, pero a nivel responsabilidad con el planeta, ¿no? Porque en realidad tenemos que cuidar esa parte. Pero, nuevamente, salvando de que la tierra es tierra, no es un Dios al cual yo le tengo que estar venerando y cuidándolo sobre cualquier cosa, porque hay mucha gente ambientalista que puede cuidar a los arbolitos, puede cuidar a los perritos, pero está a favor del aborto. Explíquenme eso. Entonces, salvando esas cosas, tenemos que ser responsables. Conclusión, una frase de Sócrates. Dice Sócrates, es mejor padecer una injusticia que cometerla. Es mejor padecer una injusticia que cometerla. O sea, la justicia te habla de que es mejor que tú estés padeciendo injusticias de otros que tú estés cometiendo injusticias. ¿No? Voy a poner el video del Papa. Un centro de Cáritas, perdonen esto que quizás le ofendo a alguno, pero no quiero ofender, demuestro los peligros, lo difícil que es hoy día llevar adelante esta dimensión caritativa de la Iglesia. En un centro de Cáritas había que hacer un festejo de uno de los miembros. Hicieron el festejo en uno de los 36 restaurantes que están en Puerto Madero, acá en Buenos Aires. No sé, donde la cena más barata serán 250 pesos por cabeza. 36 restaurantes que están a 1 kilómetro de un tugurio, una villa naciente. Si vos entrás en la solidaridad del servicio de Cáritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar y no te podés permitir ciertos lujos que antes de tu conversión al servicio caritativo de la Iglesia te lo podías permitir. Padre, usted es comunista. No. Por ahí sí, yo creo que no. Yo interpreto lo que la Iglesia te pide. Cáritas a vos te pide una renuncia y te pide pobreza espiritual. Tu solidaridad te tiene que llevar al gesto visible de la pobreza espiritual. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser un sacramento de amor, de solidaridad y de justicia entre nuestros pueblos. Número 396. Cuando vos vivís Cáritas de esta manera, es tu vida la que está en el asador, es tu carne la que va cambiando, sos vos el que te vas empobreciendo
en un sentido y enriqueciendo en otro sentido. El servicio de Cáritas te tiene que llevar a cambiar radicalmente de estilo de vida. Con mucha vergüenza hemos asistido, estoy hablando de muchos años atrás, a cenas de recaudación de fondo de Cáritas, cenas lujosas, donde se rifaban joyas y cosas fastuosas. Te equivocaste, eso no es Cáritas, perdiste ahí. Es una ONG eso. Tu corazón, aparecida con estas cosas, te pone frente a la opción. O pertenezco a una ONG, o pertenezco a Cáritas. Si perteneces a Cáritas, déjate cambiar la vida. Necesariamente vas a cambiar de estilo de vida. Vas a ser amigo de los pobres y te vas a empobrecer en tu estilo de vida, en la modestia austera de la vida. Si preferís hacer el bien en una ONG, me acuerdo que vas a terminar como Susanita, la de Mafalda, ¿te acordás? Yo cuando sea grande voy a organizar té con masas, sándwiches y esas cosas ricas para comprar polenta y fideos y las demás porquerías que comen los pobres. Cuando vos entrás en esta dinámica de conversión interior, de cambio de estilo de vida, de cercanía y solidaridad a la carne de tu hermano, ¿no? Cuando no te avergonzás de la carne de tu hermano, entonces se te amplía el horizonte y se te manifiesta el rostro de Jesucristo. Y la contemplatividad de buscar a Cristo en el rostro del pobre, de golpe, es la contemplatividad del rostro del Señor. Para esto hace falta mucha oración. Se amplía el horizonte, sobre todo suscitando esperanza. Y con esto termino. Quien trabaja en Cáritas suscita esperanza, porque primero se la dejó suscitar por Jesucristo en sí mismo, acercándose a los más desvalidos y a los pobres. La Iglesia está convocada a ser abogada de justicia y defensora de los pobres ante tantas intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Me estoy refiriendo al número 395. La doctrina social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más difíciles. Porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos, audaz. Si vos no sos capaz, con esta actitud de conversión interior y de entrega que nos presenta Aparecida, si no sos capaz de suscitar esperanza entre los pobres, tampoco la vas a tener vos. Y vas a vivir en el día, en la satisfacción del día, llenando tu día con pequeñas satisfacciones, sin horizonte. Vas a ser un cristiano de coyuntura. Hoy, que no me falte nada, tener esto, que me divierta aquí. La opción preferencial por los pobres nos pide que prestemos especial atención a aquellos que son responsables de cambiar las estructuras. Abrir también esperanza a aquellos hombres y mujeres responsables de cambiar las estructuras injustas, hombres y mujeres que trabajan en la sociedad y que no conocen esto que la Iglesia pone como justicia social. Se te abre un horizonte que empezó con el pobre que
Empezaste a asistir, después empezaste a acompañarlo, después empezaste a quererlo, después empezaste a involucrarte en su vida y él involucrarte en la tuya, empezaste a incluirlo y abrís el horizonte dándole esperanza a él y él te la da a vos y te misionan para dar esperanza a aquellos responsables de las estructuras. No se olviden en el trabajo que hagan ahora que Benedicto XVI nos dijo que el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia de la Iglesia. Lo encuentran en el 399. No creas que sos católico o católica porque vas a misa los domingos, te confesás de vez en cuando, y haces alguna obrita de caridad y venís a Cáritas y después vivís mundanamente. Aparecida nos pide que renunciemos a toda mundanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que renunciemos al espíritu del mundo, ese que no pudo recibir a Jesús, ese que odió a Jesús y lo odia, y porque odió a Jesús nos odia a nosotros. Es la renuncia que vos tenés que hacer día a día en tu pertenencia a Cáritas. Pero es una renuncia para dejar sitio a la grandeza de un Jesucristo que se te revela maravilloso. Un rostro maravilloso escondido en el rostro sucio, herido, maltratado de tantos hombres y mujeres de nuestra tierra.